Nuevamente mis cordiales saludos para todos, tanto hermanos como hermanas, amigos y amigas que no son salvos. Espero que todos estén bien. Nuevamente desde aquí, desde mi hogar, aquí en Venezuela, en San Joaquín del estado Carabobo, quisiera nuevamente predicar el mensaje, dándole gracias primeramente al Señor por sus fieles cuidados y por el gozo que hay en nuestros corazones de los que ya somos salvos, y queremos transmitirle el mensaje de salvación. Predicamos por estos medios, pero el Señor siempre obra de cualquier manera, y la palabra de Dios es para que usted despierte, su conciencia sea despertada, y que ojalá algún versículo llegue a su corazón, pueda ser quebrantado y usted pueda buscar la salvación de su alma. Y si llega a encontrarla, entonces busque una asamblea congregada al nombre del Señor Jesucristo que hay en todo el mundo. En cada localidad hay muchas asambleas. Por ejemplo, aquí en Venezuela hay más de 200 asambleas. A veces las predicaciones se hacen en las tardes, en las noches, pero en el día tal vez usted con su teléfono escuche algo de la palabra de Dios para que el Señor vaya haciendo la obra. Eso lo hizo Él en mi corazón, yo más que todo recogiendo tratados, y a veces me daban tratados también, los recogía del suelo, los leía y estaba interesado en ser salvo. Ese era un deseo que había en mi corazón cuando mi conciencia fue despertada y pude llegar a la salvación. El Señor haciendo el trabajo en mi corazón. Un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, yo no soporté más, porque es una carga de pecado que va creciendo. Y la palabra de Dios, mientras más la escuchemos, se lee, va martillando, haciendo ese trabajo en el corazón, hasta que una persona no soporta y llega a la fuente de salvación, no soporta su alta carga de pecado. Hay un libro que se llama El Progreso del Peregrino, y había un hombre ahí que llevaba un costado en el lomo y cada vez iba más doblado. Así me sentía yo cuando no era salvo, cada vez más doblado por mi pecado, hasta que me doblegué, me humillé, caí postrado delante del Señor y le acepté a Él como mi único y suficiente Salvador personal, porque reconocí y entendí que Él murió por mí, que fue sepultado y que resucitó, y el único que me podía salvar era Él, y vivo por la fe confiando en Él. Como le digo, tengo caí en 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Tengo ya varios años caminando. Hay hermanos en el Señor, hay hermanos que tienen más años todavía en el Señor. Vivimos es por fe, esperando ser sacados de aquí. Si nos alcanza la muerte, nuestros cuerpos van al sepulcro, pero sabemos que Él nos va a resucitar y que nuestras almas inmediatamente estarán en el cielo con el Señor. Hay una escritura que lo dice así: uno de los dos que fueron sepultados, que fueron crucificados, cada uno al lado del Señor, uno de ellos experimentó esa experiencia de estar con el Señor al momento que Él murió. Y el mismo Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y nosotros tenemos esa esperanza, por eso vivimos por fe. Quisiera comenzar cantando en el himno 73, 2 estrofas, nada más. Me gozo en Jesús, quien su trono de luz dejó por
al Cordero, de mi vida el poder. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Mis culpas sentí y contrito acudí a Cristo, refugio eterno para mí. Alabanzas al Cordero, de mi vida el poder. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Quisiera leer unas escrituras en el Evangelio de Lucas con la ayuda del Señor. Es el caso del joven rico. La he leído en otras veces, pero siempre es bueno leer nuevamente y predicar, porque es una escritura muy interesante para los jóvenes, para que aprovechen su juventud y su vigor, primeramente para encontrar la salvación y para poder servir al Señor desde su juventud. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron todo dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres, para los hombres es posible para Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Me llama la atención de este joven. Queridos oyentes, amigos y amigas, bueno, de todas las edades y jóvenes, la Escritura declara que no hay ni un justo, ni aún uno. La Escritura dice en Romanos que todos se desviaron, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el Señor se estaba dirigiendo, esta escritura en Romanos, a judíos y a gentiles, que todo está bajo pecado. Toda la raza humana. Usted, amigo y amiga, es un triste pecador perdido, destituido de la gloria de Dios y no busca a Dios. Pudiera ser que viviera religiosamente, pudiera conocer mandamientos y tal vez usted dirá en su corazón: yo los obedezco, pero ningún ser humano puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede, y lo dice en el mismo, aquí mismo en el libro de los Romanos, también lo dice, y lo dice en estos mismos libros de Romanos, que no hay quien pueda sujetarse a la ley de Dios. Y vemos esto, que eran conocedores de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, y el Señor
probó a este joven. Y este joven no quiso seguir al Señor. No había un verdadero interés en él. Pero él quería ser salvo. Él quería heredar la vida eterna. Pero vemos que abajo en el último versículo que le di, él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Lo dice también en el libro de los Romanos, que es uno de los libros que se utiliza también mucho para predicar el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también para los gentiles. Un principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa pregunta me la hacía yo en el corazón: ¿cómo podré ser salvo? Al obtener salvación se obtiene vida eterna. Pero muchos dirán: pero si tú mueres, ¿cómo sabes tú que tienes vida, vas a tener vida eterna? Porque tu cuerpo va al sepulcro. No, lo que pasa es que ya nosotros no pensamos de esa manera carnalmente, que todo se termina cuando va a la tumba. No. Cuando una persona muere aquí, tiene dos destinos que escoge aquí. Dios dice en su palabra que ninguno se va a poder excusar delante de Dios, lo dice en el mismo Romano. Por lo cual, oh hombre, quien quiera que seas tú, eres inexcusable. Y dice en el libro de Apocalipsis que todos los que se van sin salvación van a estar ese gran día en el gran trono blanco, todos delante de Dios. Y dice también el libro de los Romanos que toda rodilla se doblará delante de él. O sea, no va a tener excusa una persona que se vaya sin salvación para su destino, que escoja aquí él o ella mismo aquí. Siempre va a tener la oportunidad de escuchar algo de la palabra de Dios. Y vemos aquí que este joven conocía, porque era un principal de una sinagoga, y dice la escritura que era joven. Y los otros evangelios declaran también que al Señor, al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él, se postró delante de él. Iba bien, ¿verdad? Iba bien, se postró delante del Señor, se humilló, se postró. Y el otro evangelio dice, también habla en el evangelio de Mateo, le dijo, entonces dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él se postró y el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y el Señor, exaltando siempre al Padre, al que le envió. Y él le dijo: los mandamientos sabes. Y le dio la lista. Estos son los 10 mandamientos que se los dio Dios a Moisés. Y este principal de la sinagoga conocía de estos mandamientos. Él los conocía y los guardaba, decía él supuestamente. No adulterará. Tal vez era sincero, tal vez no cayó en ninguno de estos. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, él tenía conocimiento de los mandamientos, de las leyes divinas de Dios. Tal vez los escuchó enseñanza de los profetas, y él conocía sobre el camino de salvación. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa.
vende todo lo que tienes y darlo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Vemos primeramente que él se postró, pero llegó hasta ahí. No, cuando el Señor le dijo que vendiera todas sus posesiones, era muy rico, era principal le preguntó, un hombre principal le preguntó, era un principal, tal vez era un hombre principal de una sinagoga, tenía conocimiento, practicaba lo que, pues así viven muchos ahorita, que parecieran aún hasta creyentes, pero no son salvos, porque la salvación es en el Señor Jesucristo por la fe, porque el mismo Padre dice la Escritura, el que en él cree, que el mismo Señor dijo, el que en mí cree tiene vida eterna. Y él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, en el Señor, en Él, tiene vida eterna. Porque el Señor no vino a este mundo a condenar al mundo, sino para que sean salvos por Él. El Padre le dio autoridades. Nadie puede ser salvo si no llega a la persona del Señor Jesucristo, al quien el Padre le dio toda autoridad. Por eso hay enseñanzas raras a veces en cualquier lugar, en lugares distintos, y dicen que yo creo en Dios. Tienes que creerle a Dios lo que dice su palabra. Siempre ha sido por la fe. Noé obedeció a Dios, porque él le dijo de cosas que aún no se veían, pero él las creyó, cosas que iban a suceder, y él le creyó a Dios por la fe, y por la fe le obedeció y construyó el arca, a donde se salvó él y su familia. Y en todas las dispensaciones Dios ha dado un medio de salvación, y es por la fe, y hoy en estos postreros tiempos es por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que él dijo que guardaba todo esto, y entonces Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, que vendiera, y él no quiso, actuó egoístamente o algo. Era muy rico, por ejemplo, nosotros somos pobres, pero ese hombre tenía muchas posesiones, y eso es lo que trae retraso a algunas personas para creer en el Señor también, porque este mundo los lleva cautivo rumbo a la condenación eterna en sus deleites temporales, mundanales. Esto es vanidad. Entonces vemos, este joven rico siguió en su vanidad. Oyendo esto, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrar en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que lo oyeron esto dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor da la respuesta de una vez. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero es algo mutuo. Es como un bebé cuando nace llora para poder saber que tiene hambre. Para que llora, y el que la está escuchando, si es la madre, sabe que tiene hambre, y ahí mismo le da el pecho para poderlo alimentar. Es algo mutuo entre el hombre entre Dios y el hombre. Dios te va a hacer el llamado, en cualquier lugar vas a escuchar la palabra, vas a entender que eres un pecador, porque todos los seres humanos tienen esa capacidad de entender lo que es bueno y lo que es malo. Amigos, niños jóvenes, aprovecha tu juventud, y los que ya tienen edad, aprovechen, humíllense delante del Señor. No es el conocimiento, guardar mandamientos, sino es por la fe en el Señor Jesucristo que se obtiene salvación. Quisiera terminar
leyéndote nada más en Eclesiastés, dice Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digan no tengo en ellos contentamiento. Y dice antes consejo para la juventud, alégrate joven tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ojalá tú puedas darle un parado aquí en los caminos, que si hayas comprendido que eres un pecador, una pecadora perdida y eres joven o estás en una etapa todavía fuerte, reconoce tus pecados delante del Señor, déjale tu alta carga de pecados a Él, llega a Él por la fe, reconociendo tu bajeza espiritual delante de Él, y llega a Él y Él perdonará tus pecados y serás sellado con el Espíritu Santo y vas a empezar a emprender un camino hacia el cielo y podrás obedecerle a Él y tendrás gozo en tu corazón como lo tenemos cada uno de los que somos salvos, y una esperanza que vamos para el cielo y que allá nos esperan son las herencias incorruptibles que no se corrompen, y vamos a estar con nuestro amado Salvador por toda la eternidad. Él murió por ti, murió por mí, Él entregó su vida derramando su preciosa sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, y te predicamos un Cristo que vive, que es el único que te puede salvar. No te puede salvar la religión, nada de esto, sino por la fe en el Señor Jesucristo, si ya has comprendido que eres un pecador perdido, una pecadora perdida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.